Amigos, un gusto saludarlos y disculparme porque he faltado varios días en mis andanzas por ahí, respondiendo a invitaciones de amigos. Les quiero señalar que en muchas ciudades de Europa, por aquí, por allá, en Madrid, Granada, Roma, Bolonia, etcétera, siempre me encuentro con compatriotas, la inmensa mayoría. Son orientales que tuvieron que disparar con la crisis del 2002, del 2003, y fueron a dar fundamentalmente a Europa, España, Italia. Echaron raíces, a veces familias, naturalmente porque el tiempo pasa. Y allí están, a veces con sus problemas laborales más o menos resueltos, a veces con dificultades, pero siempre con la nostalgia del paisito lejano, porque los seres humanos estamos matrizados por los años de nuestra niñez, que dejan una impronta, huella dentro, difícil de definir y muy difícil de superar. Pero cuando se forman raíces en otras sociedades, se establecen obligaciones, y entonces allí están nuestros queridos compatriotas. Y este es tema porque no hay animal seguramente más olvidadizo que el humano. Es el único capaz de tropezar varias veces con la misma piedra. Y aquella crisis del 2002, del 2003, que está cercana en el tiempo, pero naturalmente, es increíble que cosas que hemos vivido y que están muy cercanas, sin embargo, en su valoración, tenemos diferencias enormes con muchos compatriotas, porque para mucha gente aquella crisis que nos costó el desarraigo de miles de compatriotas, que significó una explosión de la pobreza en sus consecuencias, una multiplicación de la indigencia, la quiebra de multitud de pequeñas empresas, la explosión del endeudamiento rural y una penosa situación global en toda la economía, porque nuestro endeudamiento, comparado a nuestro Producto Interno, fue desmesurado. Se fue superando con el tiempo, pero tuvo un costo cuyas consecuencias seguramente llegan hasta hoy. Porque allí hubo nacimientos y allí hubo niños que se estaban procesando y se estaban procesando como futuros ciudadanos en un ambiente inestable, hostil, lleno de privaciones, y naturalmente pasó de todo. Y en ese pasar de todo, los niños se fueron haciendo adolescentes como pudieron. Y esa adolescencia hoy anda caminando por las calles. Los problemas de ayer son la raíz de algunos de los problemas de hoy. Porque una crisis económica no es solo un desajuste bancario,
hay que ver las consecuencias sociales que a la postre trae un desastre económico. Pero aún en la interpretación de las causas, no son pocos que atribuyen que aquella corrida bancaria que fue la espoleta que precipitó la crisis era consecuencia de lo que estaba pasando en la Argentina. Y si esto tiene una parte de verdad, solo tiene una parte de verdad y por lo tanto no es la verdad entera. Es la verdad recortada que trata de eludir la principal responsabilidad. Y la principal responsabilidad estaba ligada muchos años atrás con esa quimera que proliferó en muchísimos conductores de la economía uruguaya, de quienes gobernaron durante décadas, que el Uruguay tenía que ser una nueva Luxemburgo y que por lo tanto la cuestión bancaria y financiera era religiosa y por ello se cultivaba el secreto bancario, no se usaba la palabra transparencia, no existía, y además, brunidos de un mal teoricismo liberal, una pésima interpretación del liberalismo, se partía de la base de que no convenía acotar la libertad financiera con regulaciones demasiado estrictas o pesadas, porque ello, en definitiva, quebraba la iniciativa empresarial. Y en esas condiciones, intentando ser una nueva Luxemburgo en los hechos, o una pequeña Suiza, olvidábamos que no estábamos en Europa, sino que estábamos al lado de dos vecinos formidablemente importantes, pero con muchísimos problemas. Y como tal, para ser más claro, por tener un sistema financiero que en gran medida se dedicaba y permitía que se extrajera valor en tránsito, no necesariamente santo, que pasaba por el Uruguay, dólares que salían de la Argentina, pasaban por el Uruguay y iban a otros lugares, y quedaba en el Uruguay el costo del servicio, abundante costo. Es lo que explica la dimensión que tuvo nuestro sistema bancario en aquella época, y cosas que son increíbles, como aquel banco que tenía apenas 60 empleados y más de 2.000 millones de dólares de depósito. En esas condiciones, por estar enchufado a los sistemas financieros argentinos, cuando viene la crisis en la Argentina, inapelablemente se traslada a un colapso financiero en el Uruguay y pasó lo que pasó. Pero no le echemos la culpa a la Argentina, la culpa era el modelo que nosotros habíamos levantado y la responsabilidad de quienes soñaron utópicamente, con buena o mala fe, o lo que fuera, pero que a la postre significó un brutal error histórico, que podíamos vivir poco menos que de garrón, succionando recursos de la Argentina y de Brasil. Entonces, esta fue la causa. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el costo es tremendo, y lo olvidamos. Y si la crisis argentina hoy no tiene el carácter dramático que tuvo aquella para nosotros,
lo que no equivale a decir que no nos perjudique, pero es otra cosa. Sustantivamente no tiene ese drama porque sencillamente se entró a regular, a controlar, a poner freno al sistema financiero y ya no es lo que era, sino esencialmente tiene el peso de la regulación de un banco central que sigue de cerca, porque al parecer hemos aprendido el tremendo costo que significa para una sociedad el no control de su sistema financiero. Y entonces es bueno recordar esto, porque se ha dicho de todo, pero se escamotea cuestiones que son esenciales y que están como una lesión de la historia, gritándole a las nuevas generaciones, cuidado con el sistema financiero. Porque en definitiva la actividad bancaria está basada en el hecho que a partir de dinero ajeno, el de los ahorristas, se establece un circuito de préstamos de alguna forma, o de los depósitos, de ahorros o de depósitos transitorios, y sobre ellos se van girando una política de préstamos que permite recaudar intereses que son importantes y que pasan como haber a la propiedad del banco en cuestión. Pero ¿qué pasa? Todo esto está basado en un bien intransferible, la confianza. Cuando por alguna gente esa confianza queda agredida, cunde el miedo, cunde el pánico en los depositantes, en los ahorristas, que tratan de rescatar lo que tienen invertido y se produce una reacción en manada que determina naturalmente el costo de una crisis y que suele llevar a los bancos a la quiebra. Esto, más otras cosas que se podrían anotar, que son paralelas, que no tienen sentido, pero que en realidad en la historia económica del país pasaron y pasaban. Y qué cosa curiosa, no pasaron más. Y no pasaron más, incluso en estos días de corrida monetaria, de explosión en la Argentina del valor de la moneda, de caída, y no pasaron sencillamente porque la lección que se aprendió y la voluntad política en el manejo de la economía y del sistema financiero determinaron que eso ya no fuera posible. Y entonces el Uruguay acotó un margen de riesgo implícito que tenía esta tarea. Esto no quiere decir que la crisis de los vecinos no nos repercuta. Claro que va a repercutir. Obviamente, si el turismo tiene tanta importancia y la Argentina está afectada, cabe pensar, por ejemplo, que el alud turístico no va a tener la importancia que tuvo estos años anteriores. Todavía no lo sabemos, pero hay que pensar así. Y hay que pensar que la devaluación rápida de la moneda argentina va a crear problemas, por lo menos en términos inmediatos, para poder vender a la Argentina. Hasta que las aguas eventualmente se aquieten y hasta que sea posible equilibrar más o menos el valor de la moneda. Y es posible que tengamos que navegar entre un poco de atraso cambiario y un poco de inflación, manejando la situación, porque
porque naturalmente somos un pequeño país que, aunque tiene seguridad financiera y reservas, tampoco puede escapar a la situación coyuntural negativa que tiene toda la región. Pero amigos, se me va el tiempo. No creo que esto se arregle, ni por asomo, con ajustes meramente fiscales, como tronan los economistas. ¿Se sale hacia adelante o no se sale? Y esto implica fundamentalmente el trabajo e impulsar el trabajo reproductivo de bienes y luchar por él y tratar precisamente de hacer crecer la economía y no sumirnos en un nostálgico hacia atrás. Pero en todo caso, es otro tema que en su momento tocaremos. Amigos, he andado bastante en estos días respondiendo a invitaciones del exterior. Lo que le quiero aclarar a mis amigos, que invitaciones me sobran, pero los huesos no me dan. Y he decidido concurrir en lo posible, fundamentalmente, a ámbitos de muchachos jóvenes a hablar sobre los problemas del mundo contemporáneo y sobre todo de lo que va a venir en tiempos eventual de cambio climático. Pero téngase presente esto. Nunca he cobrado un vintén por una conferencia como se estila por ahí. Pido que me paguen el pasaje y la estadía, pero nunca he cobrado ni cobraré un vintén, porque eso no tiene para mí sentido. Es una forma de decir lo que pienso, pero eso no tiene precio, no es mercadería o servicio que se vende, es precisamente una forma concreta de vivir.